Ya está. Bien, entonces allá nos quedamos en que estábamos discutiendo algunas propiedades del ensamble canónico y hoy vamos a ver vamos a empezar hablando algunas diferencias entre el ensamble canónico y el microcanónico. Entonces, déjenme compartirles pantalla. ¿Se ve mi libreta de OneNote? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Excelente. Y bien, entonces, hasta acá nos quedamos deduciendo algunas propiedades que se obtienen a partir de la función de partición, que se obtiene a su vez del ensamble microcanónico. Entonces, ahorita pues, vamos a ver algunas diferencias entre utilizar el ensamble canónico y el ensamble microcanónico. Disculpe, profesor. Sí. Bueno, es que hace rato estaba viendo las lecturas y bueno, me surgió una duda, no sé si Claro. me podría explicar tantito. En la página, bueno, 104 del documento donde dice capítulo 9, donde empieza a hacer lo del ensamble canónico. Bueno, sí, en la ecuación 9.2. Sí. Ah, ok. Ahí me surgió la duda porque, bueno, el texto decía que querían encontrar la distribución de A1, ¿no? Cómo se distribuyen las energías en ese sistema pequeño, ¿no? Entonces, aquí yo no entendí por qué ponen dq2, perdón, en la integral, no entendí muy bien por qué se integra en el otro sistema, en el Ok. sistema grande. Sí, claro, lo podemos discutir aquí. Es más, en las notas anteriores las vuelvo a subir y se las. Ok. Es por. Esto da. Bien, voy a borrar todo esto. Entonces, vamos a ver. Imagino que tienes una función que depende de X y que depende de Y. Entonces, una forma para hacer una descripción de una función que únicamente dependa de una de tus variables es haciendo una integral. En este caso, sería f de x igual a la integral en dy de f de xy. Entonces, al hacer esta operación, estás integrando los grados de libertad en y. Es lo que se está haciendo aquí. Si nosotros queremos ver cómo se comporta perdón, primer, el primer subsistema, A1, el sistema pequeñito, tenemos que integrar los grados de libertad del sistema grandote. Es lo que se está haciendo aquí. Estamos haciendo una contracción a la descripción del sistema. ¿Sí? Al hacer este tipo de operaciones estamos haciendo una contracción de la descripción del sistema. Toda una función, en este caso delta o esta ρ, dependía funcionalmente de tanto Q1, P1, Q2 y P2. Al hacer esta operación, te olvidas de los efectos del sistema grandote y solamente
observas su comportamiento de manera efectiva, como una especie de campo de fondo. Se hace algo parecido en un sistema de dos tipos de partículas rojas y partículas azules. Voy a rellenar esto más para que se vea lo que intento hacer. Bien. Entonces, al hacer una contracción a la descripción, lo que yo voy a obtener es contracción a la descripción de las partículas azules. Entonces, tengo originalmente dos tipos de grados de libertad. Un tipo de grado de libertad que representa a las partículas azules y otro grado de libertad que representa a las partículas rojas. Si yo integro los grados de libertad de las partículas azules, dejo de considerarlas como sistemas atómicos o coloidales y los empiezo a tratar como un campo efectivo. Y entonces, para poder describir al sistema de manera adecuada, lo único que tengo que hacer es hacer la descripción de las partículas rojas. Aquí tenemos algo equivalente. Tenemos un sistema pequeño y un sistema grande. Entonces, lo que estoy haciendo es contraer los grados de libertad del sistema grande. Y entonces el sistema grande se ve como un potencial efectivo, como un campo efectivo sobre el sistema pequeño. Es lo que está pasando aquí dentro. Ah, ok, sí queda mucho más claro, no entendía. Sí, Ok, sí, gracias. es lo que se hace en esta parte y entonces de ahí continúan con toda esta descripción que vienen acá. Bien, perfecto. Entonces, tenemos el ensamble canónico y el ensamble microcanónico. Y cada uno de ellos está descrito por diferentes funciones. En este caso, para el ensamble microcanónico tenemos que definir una densidad de estados que está dado por, como nosotros lo vimos, un cierto cascarón de volumen E más delta E. Perdón, la cáscara que encierra las superficies E y E más delta E. Lo único que nos está diciendo es que vamos a medir la probabilidad de que nuestro sistema de n partículas tenga un hamiltoniano, perdón, una energía descrita por un cierto hamiltoniano. Por otro lado, tenemos la función, el ensamble canónico y nosotros tenemos que utilizar a esta función de partición, la cual pues está definido en términos del factor de Boltzmann. A cada uno de estos les podemos asociar un ensamble, perdón. Esto de acá son herramientas matemáticas, lo que vemos en el primer renglón. Voy a ponerle aquí, hacer énfasis en esto. Estas son herramientas matemáticas.
hablamos de probabilidad, funciones de distribución de probabilidad, probabilidad estadística. Entonces, todo este primer renglón son puras matemáticas. Cuando le damos sentido físico a nuestro aparato matemático, es a partir de esta relación, de estas relaciones. ¿Cómo lo llamo? Ley física. Si recuerdan la forma en la que obtuvimos esta relación de la energía libre de Helmholtz con la función de partición, pues partimos igualmente de la ley de la ecuación de Boltzmann. Entonces, el propósito que tengo en este curso es poderlos encaminar a poder describir, al menos de manera un tanto sencilla, ciertas teorías que hay para describir sistemas fuera del equilibrio térmico. De ahí que yo quisiera empezar describiendo a partir de la fórmula de Boltzmann. Sin embargo, en muchos de los cursos, si es que van a seguir haciendo algún posgrado, ellos arrancan de la función de partición y del ensamble canónico. Entonces, es algo que ustedes deben de tener en cuenta para la próxima vez que lleguen a tener un curso de... Ambos ensambles son equivalentes, nos van a dar la misma información física. La única diferencia es que dependiendo del problema concreto en el que se esté trabajando, pues va a ser más fácil abordarlo desde el sistema microcanónico, desde el ensamble canónico o el microcanónico o algún otro tipo de ensamble. Está el gran canónico, el presión-volumen y otros. Entonces, vamos a seguir platicando un poco más del ensamble canónico y a ver qué más podemos decir al respecto. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Bien, aquí nos están diciendo que ambos ensambles se van a poder relacionar a partir de una transformada de Laplace. ¿Han trabajado alguna vez con las transformadas de Laplace? En ecuaciones diferenciales debieron haber visto algo de transformadas de Laplace. Sí, sí las vimos un poco. Sí, digo, es uno de los tantos métodos que hay para poder resolver ecuaciones diferenciales. Se ocupa mucho en análisis de señales. Entonces, dice las transformadas de Laplace, la relación entre la densidad de estados omega y la función de partición z puede ser definido a partir de una transformada de Laplace de la siguiente forma. Entonces, no veo definida la transformada de Laplace, la voy a poner aquí. Tenemos que, no se voy a llamarle fz, va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito en dt e a la menos t por z de f de t. ¿Sí? Y entonces, esta transformada de Laplace existe y
Sí, déjenme ver si me acuerdo, es la integral desde 0 hasta infinito en dt, de f de t, es finita. Si esta condición se cumple, entonces esta transformada de Laplace existe. Les recomiendo que al menos ojeen en Wikipedia algunas de esas propiedades para no quedarse con tantas dudas. Ok, entonces van a empezar usando la densidad de estados, definido de esta manera. Lo único que nos dice es el número de estados que se encuentran en este cascarón del que hemos estado hablando desde las clases pasadas. Y queremos realizar una transformada de Laplace. Aquí E es el equivalente al parámetro T y beta es equivalente al parámetro Z. Entonces vamos a pasar de hacer una descripción en términos de E a términos de beta o de T de manera equivalente. Entonces, al hacer esta integral, pues sustituimos esta omega, perdón, aquí adentro. Y lo que vamos a obtener es que esta integral es esto de acá. Esta es la misma, esto es lo mismo y esto es lo mismo de acá. Y ya la integral de esta cantidad de la exponencial con la delta, pues no solamente tenemos que sustituir e por delta, e por h, perdón. Y esta es la definición de la transformada de la función de partición. Y de esta manera, pues muestra que la función de partición es la transformada de Laplace en términos de lo que escribí aquí abajo, tendríamos algo así como z de n de t. Escribirlo en términos de beta. Beta es igual a la integral en dE sobre todo lo que esté definido. Es más, podemos decirlo de manera precisa. Es que H esté entre E y E. Voy a hacerlo grandote y después ahorita lo reduzco. Es que listo, ahora sí. Es esta integral de sigma e a la menos beta e. Listo, ahora sí. Esta es la relación en este sentido se habla de una transformada de Fourier. Tenemos z y tenemos omega. Y así van a estar relacionadas, claro, aquí con un cierto factor. Vamos a ponerle una cierta constante donde c es igual a gamma 0. Donde gamma 0 pues es esto del denominador. Sí, aquí estamos integrando. Sí, así está. Esta es la relación entre estas dos cantidades.
Entonces, additive Hamiltonian functions in both, en ambos, el microcanónico y el canónico, en ambos ensambles tenemos que realizar integraciones que suelen ser difíciles. Entonces, cuando la función hamiltoniana es aditiva, la integración en el ensamble canónico puede ser factorizada, lo cual no es el caso para el ensamble microcanónico. Entonces, es por esto que ciertos cálculos suelen ser más fáciles de realizar en el ensamble canónico que en el microcanónico. Pero les repito, esto va a depender de hacia dónde vaya el curso. Y bueno, en adelante seguramente vamos a seguir utilizando esta ensamble. Ok. Ya. ¿Dudas hasta acá de lo que acaba de... Listo. Entonces, vamos a hablar un poco de las propiedades aditivas de la energía libre. En este caso, lo que obtuvimos a partir de la función de partición. Tenemos entonces dos sistemas en equilibrio térmico, entre ellos y el baño térmico que está alrededor de esta. Recuerden que solamente para esta. Tenemos aquí un sistema aislado, solamente para no despegarnos tanto de las ideas originales que traíamos, donde n, p y b permanecen constantes. El sistema, el reservorio térmico, el subsistema grande y el subsistema pequeño. Ok, entonces tenemos dos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico y no pueden intercambiar partículas y el volumen me parece que es fijo. Ah, no. Parece que solamente... Ok, solamente está... Vamos a poder hablar acerca del hamiltoniano como la suma de ambos hamiltonianos. Y el número de partículas va a ser el mismo, es decir, la barrera que se encuentra aquí no va a permitir la salida de partículas. Bien. Ok, entonces bajo estas condiciones, la función de partición del sistema total va a ser esto de aquí. Ok, aquí está raro porque tendría que ser el total donde... Ah, aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Bien, entonces, estas barreras físicas de acá, este que ven acá, no permite el flujo de partículas. Está aquí. Ok. En este caso, no hay intercambio de partículas.
Entonces, si no hay intercambio de partículas, el número de microestados accesibles no va a ser no va a ser n factorial. No va a ser esto, sino que va a ser lo que tenemos aquí, el producto de ambos. Solamente por el hecho de que ambos sistemas se encuentran por una barrera que es impermeable al intercambio de partículas. Entonces, ajá, va a ser, el denominador va a ser proporcional a esto y no a este de acá. Entonces, pues ya la factorización de este es trivial porque vamos a poder separar esta exponencial en dos términos, una para el primer hamiltoniano, otro para el segundo hamiltoniano, y esta integración, perdón, ¿se ve mi puntero también o no? Creo que el puntero no. ¿No se ve el puntero? Bueno, se ve el cursor, pero no. Ah, la flechita se ve. Sí. Ah, ok, sí, a eso me refería con puntero. Gracias. Sí, si no, nada más estoy hablando, sin señalar. Bien, gracias. Otra vez, entonces, pues si podemos separar la integral en dos partes, una para los grados de libertad del subsistema 1 y otra del subsistema 2, entonces, pues esta factorización termina siendo trivial y resulta que la función de partición termina siendo simplemente el producto de ambas funciones de partición. Y entonces, como la energía libre de Helmholtz es proporcional al logaritmo de esta cantidad, entonces tenemos el producto, la suma de estas dos. Voy a ponerle aquí el igual. Natural de Zn1 multiplica a Zn2 y de aquí a acá, pues el paso es trivial. Aquí está multiplicando. Y así tenemos que esta energía libre pues va a ser la suma de las dos energías individuales. Ah, convolución de la densidad de estados. ¿Qué dice aquí? Parte de la bien, igual esto, pues estas notas nos permiten relacionar otra vez estas propiedades con otro montón de herramientas matemáticas que ya se conocen, en este caso la convolución. Entonces, la convolución de dos funciones, f g de t, lo voy a escribir así, va a ser simplemente la integral desde 0 a t, el dt' de f de t', que por g de t menos t'. Sí, así está definida la convolución. Y aquí podemos identificar de la misma manera a estas
con la densidad de estados. Tenemos la densidad de estados omega, que va a estar definido por esta relación, lo vieron más arriba en las notas, y lo único que se está haciendo es separar esta función delta de Dirac a partir de este integrante. Entonces, y también se está separando este integrando, lo están separando en dos. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, y este segundo término de acá con este de acá para poder tener esta relación. ¿Sí? Esta relación es esta y esta relación es esta de acá. De nuestro sistema que tengan una cierta energía E, la vamos a poder separar en, esto va a ser E1, E1 y E2. Entonces va a ser simplemente la convolución de la función de partición, perdón, de la densidad de estados del subsistema 1 y del subsistema 2. Voy a anotarlo aquí. De la densidad de estados del subsistema 1 con el del subsistema 2. ¿Sí? Es simplemente, vamos a poder ver, vamos a poder descomponer esta densidad como la convolución entre las dos densidades. Listo. ¿Para qué lo hacen? Que dado que la convolución de la densidad de estados omega i e i, ok, entonces la densidad total de estados está dada por la convolución de cada uno de los subsistemas individuales. Usando la representación 913. Esta representación 913. Ok, esto que vemos aquí, el cuadrado este y el cuadrado este. Usando esta representación, es justamente esta integral, entonces van a poder realizar vamos a poder separar esta cantidad como esto de aquí y se va a llegar a algo similar. Bien, vamos a desarrollarlo un poquito más. Listo. A ver, solamente para enfatizar esto que acabo de hacer. La densidad de estados de un sistema combinado está dado por la convolución de la densidad de los estados individuales. ¿Sí? Es el mensaje de aquí abajo, de aquí arriba. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a poder usar la fórmula, la ecuación 913, que es esto que ven aquí, y simplemente sustituir esto que ven aquí por esto. Y pues vamos a separarlo, y es que
Vamos a ver si es sencillo o no. Cambio de... Ah, ok. Aquí nos dicen cómo lo hacemos. Vamos a cambiar de E a E1. Y entonces vamos a poder asociar delta E con este de acá. Ok, y esto de acá con este. Ah, esta N la vamos a poder separar como N1 más N2. Voy a ponerlo aquí. H a la 3 N más 1. H a la 3 N más N2. ¿Sí? Y de este término nos va a dar este de aquí. Y de este segundo término, este y este de aquí. No me queda claro que entre, no, no va a poder entrar esta integral. Tendrían que checar los detalles, pero les tendría que dar esta segunda relación. Ah, ok. Aquí viene esto de acá. Esta relación es válida solamente cuando H es igual a H1 más H2. Ok. Creo que podría ser una buena tarea. Tarea. Demostrar la relación 9.14. Sí, en principio tendrían que poder escribir esto. ¿Dónde está? En estos términos. No. ¿Dónde está? Aquí. En estos términos de la función de partición. ¿Sí? Pueden empezar de aquí para acá o de acá para acá. Gas ideal. Ok, esto va a ser más sencillo, pero vamos a descansar unos 10 minutos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, sí, más o menos cómo sería la demostración, digamos, qué argumentos necesitaríamos. Bueno, aquí son puras matemáticas. Necesitas simplemente llegar de esta ecuación que tienes aquí, esta de aquí, a esta de aquí. Eh, no veo que sea tan directo por el hecho de que E2 va a quedar fuera de la integral, al menos como está escrito aquí. Entonces, yo partiría de aquí y trataría de escribirlo de esta forma. Es, es lo que yo haría. Y ya Ah, una ya, vez que ya. vea el camino de aquí para acá, pues ya nada más escribo al revés las ecuaciones. Ah, ya veo. Ok, ¿Mm? gracias. Sí puede que haya una sutileza cuando haga uno este cambio de variable. Entonces cambiaría aquí a E1 y aquí debería de pasar algún tipo de, alguna operación. Ahorita no lo veo claro, pero pues ya se les queda a ustedes de tarea. Bien, nos vemos en 10 minutos.
Listo, continuemos con, con estos temas. Les comparto de nuevo. Bien, ahora ya que pues, hemos logrado establecer algunas de las propiedades y relaciones entre el ensamble canónico y el ensamble microcanónico, pues vamos a calcular el caso más sencillo, que es el del gas ideal, y en principio tendríamos que llegar al mismo resultado. Entonces, pues ya está casi todo ahí. Como diría Cuauhtémoc, pues esto es una baba de perico. Esto. Entonces, así como para ser físicos al menos deben de saber resolver el problema del oscilador armónico, pues aquí también hay una de esas tareas que deben de saber resolver, que es calcular todo lo que puedan calcular a partir del ensamble canónico, pero para el gas ideal. Entonces, igual vamos a considerar un gas ideal en el ensamble canónico. Entonces, al ser un gas, la única contribución a la energía del sistema va a ser únicamente la energía cinética. Esto que ven aquí. Ahora, la función de partición pues, se va a reducir simplemente a esto que ven aquí, el 915. Entonces, al no haber términos cruzados en el momento, lo único que hacemos es pues, separar todas y cada uno de estos momentos y vamos a obtener, pues, a ver, voy a desarrollar aquí tantito, va a ser igual a la integral en de 3nq, entre n factorial y la integral en pp 3n entre h a la 3n a la menos beta, la suma de p i cuadrada sobre 2n. Existe. Y entonces este término termina siendo n veces la integral en dq cúbica, o la integral en 3 dimensiones de q, que va a ser simplemente el volumen. De aquí, pues, dq3 va a ser igual a b, n veces, va a ser b a la n, este n factorial es este de aquí, y aquí al ser algo similar, se está repitiendo para la componente x, y y z, de todas y cada una de estas integrales, pues las vamos a representar de esta manera. Ahora, pues ya nada más es hacer, ¿qué hacen aquí? Este tipo de sustitución. Vamos a ver qué pasa con la h luego de esta sustitución. Se queda la h. Y entonces cuando evalúa 1.16 usando todos estos cambios de variable y esta integral definida, entonces se llega a esta relación para la función de partición. La función de partición de gas ideal. Si se dan cuenta, es adimensional. Este es un volumen, esta es una longitud elevado al cubo y a esta
se le conoce como longitud de onda térmica. Y este es un parámetro de suma importancia porque nos va a revelar información acerca de cuándo un sistema debe ser tratado de manera clásica o de manera cuántica. Aquí nos dejan un ejemplo que es para el átomo de hidrógeno. Y para el átomo de hidrógeno, con una masa dada por esto, a una temperatura ambiente, que es básicamente gran parte de lo que encontramos en el aire, la longitud de onda térmica es de 0.19 Armstrong, la cual es mucho menor que el radio de Bohr. Entonces el radio de, déjenme ver. De acuerdo con esto, está. Voy a hacerlo más grande para que pueda poner en la punta. Bueno, se los pongo cuánto vale el reloj de Bohr, lo cual pues es mucho menor que esto de acá. 10 a la menos 11. Y este es 10 a la... Pues no tanto, pero es menor. Ok, claro. Y esta longitud de onda térmica, pues igual las tienen que memorizar en su archivo de fórmulas importantes de física. Ok, de la misma manera que se define una longitud de onda térmica, también se puede definir un momento térmico y de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, bueno, aquí es h barra sobre 2, nos permite definir un cierto momento, esto que ven aquí. Ok, y equivalentemente algún tipo de energía cinética, lo cual pues nos da una relación ya conocida por todos. El momento... Ok. Ok, el momento térmico es el mismo orden de magnitud que el momento promedio de un gas, como está definido aquí, pero no es idéntico. Ok. SP. Ok, si se dan cuenta hay una diferencia en 2πm. 2πm, pero igual no es idéntico. Otra vez se lo pongo aquí. Igual, ya una vez que tenemos la función de partición, pues podemos seguir calculando otro montón de propiedades.
aquí hacen uso de esta aproximación, la aproximación de Stirling para este logaritmo natural, y llegan a la energía libre de gas ideal. Pero déjenme les copio esto. ¿Qué hacen aquí? Ok, esto lo separan en dos. Ah, ya. Y este, pues es esta aproximación. Y este de aquí, pues es simplemente esto de acá. Ya. Ok, entonces se obtiene la energía libre para un gas ideal y de manera equivalente, pues si nosotros sabemos la relación que hay entre la entropía y la energía libre, pues vamos a poder calcular estas ciertas cantidades. Entonces sería, a ver qué hacen aquí, la derivada con respecto a la temperatura de todo esto que acabamos de ver acá. La temperatura solamente aparece aquí, entonces es prácticamente esto. ¿Esto dónde sale? Ah, claro, la temperatura también entra aquí. Ok, este primer término pues es simplemente derivar este, y de este segundo término pues es usar la regla de la cadena sobre esto. Ya no está esto de acá y simplemente esto ya está aquí indicado. Ok, y así se llega a este segundo término. ¿Está claro cómo es que se están llegando a estas ecuaciones? Permítanme. Eh, Hola, ¿cómo andas? Aguanta, permítame. Ya regresé. Disculpen las interrupción. ¿Qué estábamos? A ver. Ah, claro, estaba copiando estas ecuaciones. Les preguntaba que si queda claro cómo es que se están llegando a estas relaciones. Digo, aquí nos están desmenuzando todo. Me parece que es bastante, hasta elemental. Solamente seguir lo que ellos ya hicieron.
Sí, una duda. ¿Por qué se está derivando la lambda respecto a la temperatura? No, no. Porque la longitud de onda térmica, ¿dónde está? Aquí. No, aquí arriba. Aquí. Lambda es función de la temperatura. Nos vamos aquí arriba. Y mira, aquí está la temperatura. Por eso tienes que derivar esto con respecto a la a T. Ok, esta relación tiene que ser idéntica a la que ya derivamos en el ensamble microcanónico. Estará, creo que era este. Déjenme lo busco rápido. Aquí no. Casi tiene que estar aquí. Acá está. Este es. Esta ecuación tendría que ser idéntica a la que tenemos aquí. Estos 5 medios, B sobre N. Sí, creo que es la misma. Entonces, una fue deducida a partir del ensamble microcanónico y esto lo hicimos a partir del ensamble canónico. Igual se calcula el potencial químico y hablan finalmente de la equivalencia entre ambos ensambles. Ya nada más copio esto de aquí. Y listo. Pues ya tienen fórmulas del gas ideal, tanto para la energía libre, para la entropía y para el potencial químico. ¿Recuerdan qué es el potencial químico? Bueno, el potencial químico está asociado a la cantidad de energía que tiene un sistema por la presencia o no de un cierto número de partículas. Es más, aquí está. Es la variación de la energía con respecto al número de partículas en el sistema. No es lo mismo que tengamos un sistema, 5 partículas que interactúan entre sí, a que le añadamos una nueva partícula, también cargada. Ok, entonces le vamos a llamar el límite termodinámico de una observable independiente a este límite, el límite de n's muy grandes, del orden del número de Avogadro, ves volúmenes muy grandes, del orden de sistemas macroscópicos. Si se dan cuenta aquí, el volumen va a escalar con la longitud de onda térmica. Si la longitud de onda térmica es muy pequeño, algo ya del orden de milímetros o centímetros ya se le puede llamar muy grande comparado con la longitud de onda térmica. Entonces, este límite es cierto siempre que esta cantidad de aquí permanezca constante. Voy a hacer la anotación aquí. Milímetros ya es grande. ¿Sí? Ok, entonces las fluctuaciones. Bueno, primero, antes de las fluctuaciones,
Ok, en principio en el límite termodinámico pues no tendríamos que tener ningún tipo de diferencias importantes en la descripción de nuestro sistema, porque la construcción de un ensamble pues es una construcción artificial. Nosotros como observadores decidimos cómo vamos a analizar el sistema y ya sea que elijamos un ensamble u otro, las observables de nuestro sistema tienen que ser independiente del ensamble que nosotros estemos utilizando. Las fluctuaciones de esas observables sí que van a cambiar y van a depender de la forma en la que nosotros estemos realizando estas observaciones. Okay. Fluctuaciones de la energía, ok, entonces lo que sigue me parece que van a empezar a calcular algunas propiedades como esta de acá, pero para la energía. Y entonces se evalúa la representación 912. ¿Cuál es 912? Estoy cerca. Ah, ok. Van a evaluar directamente esta fórmula. Y pues es aplicar derivadas. La derivada con respecto a t de esto de aquí va a ser, pues esta primera t se va y ahora hay que derivar a z con respecto a t. Igual hacerlo a través de la regla de la cadena. Entonces, de la primera derivada en t nos va a quedar este rectángulo, este paréntesis cuadrado. Voy a ponerlo en los apuntes. Y la segunda derivada, aquí ya nos hacen mucho de la tarea. Okay, la derivada con respecto a t, pues va a ser la derivada del logaritmo. Y de ahí, ahora es para esto. Y ahora para este de acá. Para el segundo término, pues va a obtener esto de acá. Entonces, este término de aquí y este se van a cancelar y nos va a quedar únicamente este paréntesis de acá. ¿Mm? Ok. Y este es el calor específico en términos de las derivadas de la función de partición. A ver, esto. Digo, estas relaciones que ven aquí son muy importantes cuando empiezan a trabajar en algo que se le llama funciones, perdón, teoría de funcionales de la densidad. Estos empiezan a tener un significado más profundo. Se ocupa sobre todo en teoría de líquidos. Okay, y entonces, ya una vez que se tiene escrito a la capacidad calorífica en términos de las derivadas de la función de partición, pues ahora se practican estas derivadas y pues de la derivada de z con respecto a beta, pues simplemente aparece esta h y bueno, nos recuerdan cuál es la definición de la función de partición y si se dan cuenta, esto de aquí pues va a ser simplemente el promedio ponderado de la función energía o el hamiltoniano, esto de aquí. Entonces, si hacemos una segunda derivada a esto que tenemos aquí, simplemente a esto de acá,
nos va a aparecer aquí un h cuadrado. Y entonces, otra vez, estamos haciendo un promedio ponderado en la función de partición. Y aquí tenemos esto. Y entonces el calor específico lo vamos a poder ver como, como la fluctuación, las fluctuaciones en la energía. Ahora, este es un resultado muy padre. Esto es muy padre porque esta capacidad calorífica que tú puedes ir y medir en el laboratorio lo vas a poder relacionar con las fluctuaciones en la energía, las fluctuaciones de la energía de tu sistema. Lo discuten aquí un poco, entonces. Déjenme copiar todo esto. Sí. Ok, una relación fundamental entre el calor específico y las fluctuaciones de la energía. Es esto. En ambos, el calor específico es proporcional a N. ¿Por qué? Proporcional a N, no veo por qué. Digo, esto puede ser un poco lo que aparezca acá. E cuadrada sobre N. Teoría de razón. Sí, aquí hay que tratar con cuidado esta. Digo, al menos yo no veo por qué este va a escalar con n. Tendría que escalar con el inverso de n. ¿Sí lo ven? O sea, esto que están viendo aquí es esta misma relación. Entonces, e cuadrado menos al cuadrado va a estar relacionados con e al cuadrada sobre n. En dado caso, tendría que ser 1 sobre n. Digo, es lo que veo aquí. Si alguien más puede ver algo que yo no esté viendo. Bueno, el calor específico describe el intercambio de energía entre el sistema y el reservorio térmico. Entonces, esto hace sentido de que sea proporcional al tamaño de las fluctuaciones de la energía. Okay. Es una consecuencia directa. Esto nosotros ya lo vimos. Esto es exactamente esto y son extensivas. 924 es consistente con la demanda, la exigencia, la condición de que el ensamble canónico y el ensamble microcanónico son equivalentes en el límite termodinámico. Las fluctuaciones en la energía están ausentes en el ensamble microcanónico. Ok. Ya, entonces sí tiene que ser 1 sobre n. Estas energías, estas fluctuaciones van a caer como 1 sobre n. Ajá, y en el límite de n tendiendo a infinito, esta CP tiende a 0. Y de aquí que las fluctuaciones en la energía
estén ausentes en el ensamble microcánonico. Y para magnetismo, déjeme ver qué tanto hace y cuánto tiempo tenemos. 11:30. Ok, van a cerrar con esto. Pues lo dejamos acá y mañana nos dedicamos simplemente a discutir esta parte del paramagnetismo. ¿Dudas hasta acá? Entonces sí estaba bien esta relación que hizo el autor, la de Relative Energy Fluctuations, la de que cae como uno sobre... ¿Esto de acá? Ajá. Sí, digo, si seguimos esta relación, que es esta de acá, entonces esto que vemos en el numerador, esto de acá, va a ser que sabemos que ya salen dos, entonces vamos a discutirlo. Ya estoy de acuerdo. Ok, entonces, sí, aquí nos lo dice, la ecuación 9.4 es consistente con las fluctuaciones en energía, están ausentes en el ensamble microcánonico. Entonces, tanto uno como el otro son consistentes y para n grande, entonces esta cantidad tiende a ser. Bien, ¿alguna otra duda? No, de momento no. Ok, los demás. Aguilar, Aramburo, Chusmil. Ninguna duda. Nada más que no se preocupe. Bien, pues si no hay dudas, nos vemos mañana. Cuídate, maestro, muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.